En la clase de hoy seguiremos con el tema de funciones trigonométricas inversas. Realizaremos este primer ejercicio. Nos dice hallar el dominio y el rango de la función fx igual a 5 sextos por coseno a la menos 1 de 6x menos 5 sobre 7. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta varias cosas antes de solucionar el ejercicio como tal. Primero, mirando la función, ¿cierto? Dentro de la función tenemos una razón trigonométrica inversa, la cual es el coseno a la menos 1 o arcocoseno, que es exactamente lo mismo. Entonces, el solo hecho de que nosotros aquí tengamos la razón trigonométrica inversa, coseno a la menos 1, tenemos que remitirnos a nuestra gráfica precisamente de coseno a la menos 1 o arcocoseno. ¿Qué nos dice la gráfica? Bueno, que el dominio, ¿sí?, de la función inversa de coseno va a ser que la x, ¿sí?, que el eje x está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Que las x pertenecen a los intervalos entre menos 1 y 1, con corchetes, ¿sí?, con corchetes. Ya habíamos visto qué significaban los corchetes, ¿no? El corchete significa que es un intervalo cerrado, es decir, que incluye a los límites del intervalo, es decir, incluye al menos 1 y al 1, ¿listo? Y que el rango, ¿listo?, va a pertenecer a los números que están entre el 0 y el pi radianes, igualmente con corchetes, ya que incluye a los límites de este intervalo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a realizar este ejercicio, ¿listo? Empecemos por el dominio. Antes que nada, recordemos cuál es la definición de dominio. El dominio son todos los posibles valores que puede tomar, ¿sí?, el x. En esta función, ¿dónde está la x? Está aquí, ¿cierto? Coseno a la menos 1 de esta función, y dentro de esta fracción está mi x. Entonces, vamos a partir de lo que ya sabemos, de que el dominio, ¿sí?, es que las x pertenecen a entre menos 1 y 1. Vamos a escribir esto mismo pero con desigualdades. Entonces, escrito de desigualdades, ¿cómo queda? Que x va a ser mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1. Entonces, volvamos a la función. Aquí nos dice que esta gráfica pertenece, ¿sí?, a la función de coseno a la menos 1 de x. Aquí, ¿qué tenemos? Coseno a la menos 1 de ¿quién? De todo esto, ¿cierto? Entonces, miremos que aquí está la x, ¿cierto? Entre los paréntesis, después de la razón trigonométrica inversa, está la x. En este caso, toda esta fracción actuaría como si fuera la x. Entonces, aquí abajo, en vez de colocar la x, vamos a colocar esta fracción. Listo, ya tenemos reemplazado. Ahora, recordemos, ¿sí?, volvamos a recordar. Dominios son los posibles valores de las x. Necesito que esta x quede totalmente sola, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para que dejar la x totalmente sola, ¿cierto? En todo esto, pues empezamos a reducir esta expresión, ¿cierto? ¿Y cómo la empezamos a reducir? Pues dependiendo de lo que nos piden aquí, ¿cierto? Ya sea una suma, una división, una resta, multiplicación, etc. ¿Listo? La idea es que tengamos que reducir esta expresión hasta que nos quede la x sólida. Entonces empecemos. Veremos que este 7, ¿cierto? Este 7 está dividiendo, es el denominador de toda esta expresión. ¿Listo? Así que necesito quitar este 7 de aquí. ¿Cómo hago para quitarlo? Pues si está dividiendo, necesito multiplicarlo por el mismo número, ¿cierto? Necesito multiplicar toda esta expresión por el 7. ¿Para qué? Para que se pueda cancelar con este 7. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar toda esta expresión por el 7. Recordemos que al multiplicar por 7 estoy multiplicando por todos los factores de la desigualdad, ¿cierto? No solo esto del centro, sino absolutamente también los que están a los otros lados de las desigualdades. Entonces, 7 por menos 1, menos 7. ¿Listo? 7 por esta expresión, pues se va a cancelar este 7 con este 7. ¿Listo? Es decir, se cancela este 7. Y nos queda solo lo de acá arriba. Y después a este lado, 7 por 1, 7. ¿Listo? Listo. Ya reducimos esta expresión, necesitamos reducirla aún más. ¿Qué vamos a hacer?
Miremos este menos 5, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para quitar este menos 5? O para que este menos 5 se vuelva a 0. Pues sencillamente le sumo 5, ¿cierto? Al sumarle 5 con este menos 5 se van a cancelar. De la misma forma, si le sumo 5 a esta parte, tengo que sumárselos a ambos lados de las desigualdades. Entonces vamos a sumarle 5. 5, ¿cierto? 5 más menos 7, eso nos daría menos 2, ¿sí? 5 más menos 7 o menos 7 más 5, esto menos 7 más 5, yo creo que quedaría más claro, es igual a menos 2. Este más 5 con este menos 5 se van a cancelar, ¿cierto? Se van a cancelar, entonces solo nos queda este 6x. Y 5 más 7 nos da 12. Listo, ya casi tenemos reducida a la x. Nos falta quitarle ese 6. Ese 6 está multiplicando con esta x, ¿cierto? Está multiplicando. Entonces, ¿cómo hacemos para que se cancele ese 6? Pues sencillamente dividimos toda la expresión por 6. Entonces vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué pasa con la expresión entonces si dividimos todo entre 6? Vamos a ver. Menos 2 dividido 6, pues menos 2 sextos. Esto lo podemos simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3, ¿cierto? Entonces realmente nos quedaría menos 1 tercio. ¿Listo? Aquí 6x dividido 6, pues sencillamente se va a cancelar ese 6 y nos queda solo la x. Y 12 dividido 6 es igual a 2. Entonces vamos a escribir bien bonito cómo quedaría nuestros intervalos allá abajo. Entonces nuestro dominio nos dice que la x va a pertenecer, ¿sí?, al intervalo que va entre los límites de entre menos 1 tercio y 2. Recordemos, primero va el número más bajo, ¿sí?, el número más pequeño, es decir, en este caso era menos 1 tercio. De segundo va el número más alto, en este caso el 2. Y con corchetes, ¿listo? Porque son intervalos cerrados. ¿Cómo hacemos para saber que es un intervalo cerrado? Por esta desigualdad. Si nos dice mayor igual o menor igual, son corchetes. Si no tuviera el igual, sino que solo tuviera esto, ¿sí?, ahí iría paréntesis. Entonces en este caso sería un paréntesis. Pero como estamos hablando, ¿sí?, de intervalos cerrados, es menor o igual, y por ese caso serían los corchetes. Entonces este sería nuestro dominio. Recordemos, dominio, los posibles valores que puede tomar nuestro eje x o las variables que puede tomar x, y nos dice que x pertenece al intervalo entre menos 1 tercio y 2. Vamos ahora con el rango. ¿El rango qué nos dice? Son todos los valores que toma la variable y o el eje y. En este caso nosotros tenemos que y pertenece, ¿sí?, a las variables entre 0 y pi. ¿Listo? Entre 0 y pi. Hablando del original, ¿no?, de que y sea igual a coseno a la menos 1, de esa función inversa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos precisamente coseno a la menos 1 de toda esta expresión, ¿cierto? Y toda esta expresión equivale a lo que nosotros conocemos como y, ¿cierto? Miremos, y igual a coseno a la menos 1 de x, fx o y, que es lo mismo, es igual coseno a la menos 1 de x, que en este caso es esta fracción, ¿cierto? Entonces vamos a colocar todo esto, ¿cierto?, entre los intervalos que ya conocemos del rango, es decir, entre 0 y pi. Entonces, como lo habíamos dicho, ¿no?, coseno a la inversa de mi expresión, ¿cierto?, de lo que pertenezca a la función inversa, va a estar entre los intervalos de 0 y pi, ¿cierto? Esta expresión es mayor o igual que 0, pero menor o igual que pi. Ahora miremos algo. Copiando esto, ¿cierto?, estamos hablando como si fuera esta expresión de acá, pero mi función no solo está compuesta por esta parte, sino que anteriormente está multiplicado por 5 sextos. Si lo vemos, toda esta expresión que nosotros tenemos acá está multiplicando por 5 sextos. Entonces, ¿cómo hacemos para que toda esta expresión
se parezca a mi función original. ¿Qué es lo que le falta? Pues sencillamente multiplicarlo por 5 sextos, ¿sí? Esta expresión, ¿cierto? Esta expresión es como si yo estuviera hablando de mi función original, de y igual a coseno a la inversa de x, ¿sí? Coseno a la inversa de mi expresión, ¿listo? Pero mi función, la que me daba el ejercicio, también está compuesta por una multiplicación de todo esto por 5 sextos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicarlo por 5 sextos. Entonces miremos qué pasa con la función cuando yo le multiplico 5 sextos. 5 sextos por 0, pues todo multiplicado por 0 da 0, ¿no? Entonces 0. Dentro de estas desigualdades, 5 sextos por toda esa expresión, pues lo dejamos expresado. 5 sextos por coseno a la inversa de 6x menos 5 sobre 7. Y 5 sextos por pi nos queda 5pi sextos. Y listo. Esta ya sería mi respuesta. Eso es mi rango. Recordemos, estamos buscando cuáles son los intervalos del rango, ¿cierto? Y el rango son los valores que toma el eje Y, ¿sí? En este caso, esta f de x se puede reemplazar por una y, ¿cierto? Esto puede tomar el valor de y y necesito saber cuáles son los intervalos de toda mi expresión del eje y, ¿cierto? Es decir, de mi f de x. Con el dominio era diferente. El dominio lo único que necesito saber son los valores que puede tomar el eje x. ¿Y el eje x dónde está? Solo en esta expresión. ¿Sí ven? Entonces, esa es la diferencia entre el dominio y el rango. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que el rango, ¿sí?, es igual a que la y pertenece a los intervalos entre 0 y 5pi sextos. ¿Listo? Eso sería todo. Con este ejercicio podemos cerrar el módulo de funciones trigonométricas inversas.